Profe, perdona por la molestia, pero estaba realmente terrible. Ah, no, me imagino. Bueno, yo quisiera, bueno, vamos a comenzar de cero, ¿está bien? Hace rato cuando empezamos, ¿verdad? Hoy es nuestro primer día de clase, deberíamos de empezar con el pie derecho, ¿verdad? Pero hubo un problema técnico acá, mandé cambiar de sala, mandé cambiar de computadora, ¿verdad? Quería que la clase sea buena, ¿verdad? Pero lamentablemente tuvimos ese inconveniente, ¿verdad? Nada más quería desearle un feliz año 2021 a todos porque es la primera vez que nos estamos viendo otra vez. Espero que Gracias, podamos, gracias. espero que podamos llevarnos súper bien como el año pasado, ¿verdad? En breve vamos a tener nuestras prácticas, ahí vamos a conocernos en personas, ¿está? Hoy vamos a hablar del sistema urinario, ¿sí? Entonces vamos a hablar hasta la mitad de esta clase del día de hoy. Y el miércoles de tarde vamos a continuar, ¿está bien? Así como lo hacíamos antes. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. ¿Sí? Excelente. Entonces, vamos a hablar acá del sistema urinario. ¿Está? Bueno, acá tenemos un esquema muy lindo que es importante que nosotros manejemos como resumen, ¿verdad? Que nosotros debemos de manejar que el cuerpo tiene que desechar, en este caso, algunas toxinas, ¿verdad? Generalmente se eliminan más por la vía urinaria, ¿verdad? Y existen dos órganos que se encargan de realizar ese procedimiento que son el riñón derecho y el riñón izquierdo. ¿Tá? Ok, una persona puede vivir con un riñón, pero no puede vivir sin riñón. Eso es importante que sepamos, ¿está? Al empezar la clase. Bueno, entonces el riñón se encarga, en este caso, de evacuar todas las toxinas del cuerpo humano, ¿sí? Acá después tenemos el sistema pielocalicial, que ya les voy a, en este caso, desglosar en algún momento. Ahora les voy a hablar de esto. Ahora solo mencionar el sistema pielocalicial que se encuentra dentro del parénquima renal. ¿Sí? Ya les voy a mostrar. ¿Sí? Después, este sistema pielocalicial se continúa como uréter derecho, ¿sí? Y uréter izquierdo. ¿Tá? Estos uréteres se encargan de evacuar la orina, entonces desde los riñones hacia en este caso, la vejiga. ¿La vejiga qué es? La vejiga es un reservorio, es como un tanque de agua, ¿sí? Que se encarga de albergar a la orina, ¿sí? Le alberga la orina, ¿verdad? Y una vez que esa cantidad de orina se acumula en la vejiga, que es aproximadamente 300 ml o 300 cc, la, eh, la, la vejiga se contrae y tiene que eliminar la orina hacia afuera, ¿sí? ¿Y esto cómo se produce? A través de la uretra, ¿está? Entonces vamos a mirar acá. Acá vemos a trasluz, que el riñón derecho, fíjense acá, el riñón derecho está completo y acá el riñón izquierdo se hizo un corte coronal para poder observar su interior, ¿está? Ok. El riñón, entonces, en su interior tiene acá una estructura que es el sistema pielocalicial, que es este, sistema pielocalicial. ¿Se entiende? Después, este sistema pielocalicial se continúa como uréter derecho, ¿sí? Y uréter izquierdo, que es esto. Este uréter derecho e izquierdo, ¿sí? Desembocan en esta estructura que es la vejiga, ¿sí? La vejiga. Bueno. Voy a usar el mouse acá. Voy a conectar el mouse. ¿Qué pediré te acepta cuando vos colocas? Bueno, entonces, cuando se contrae esta estructura, que es un órgano muscular, ¿verdad? Que en nuestra vejiga se elimina la orina hacia afuera. Entonces, más o menos así funciona en líneas generales esto, ¿está? Ok.
¿Se entendió este esquema? ¿Se entendió este esquema para que podamos explicar así de forma sintetizada a una persona que primera vez va a estudiar sistema urinario? Es muy interesante este esquema. ¿Comprendieron? Sí. Bueno, ahora vamos a hablar de los riñones, ¿sí? Entonces, acá. Este es una imagen que vemos aquí, es un corte coronal, o sea, que se hizo un corte coronal acá, ¿sí? Del tronco, específicamente de la región abdominal, ¿sí? Esta estructura que estamos observando aquí, ¿sí? Es el músculo diafragma, ¿se entiende eso ahora? Acá observamos un grande vaso que se llama vena cava inferior, esta es la vena cava inferior, y esta es la aorta abdominal. ¿Se entiende hasta ahí, verdad? Bueno, es interesante que sepamos aquí que los riñones acá son el número de 2. Son 2 riñones normalmente. ¿Está? Ellos son unos órganos retroperitoneales. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que está detrás del peritoneo. O sea, son retroperitoneales, son paravertebrales. ¿Qué significa para? La palabra para significa paralelo. Está a ambos lados de las vértebras lumbares en este caso. ¿Está? Bueno, ellos son unos órganos tóraco-abdominales. ¿Qué significa eso? Que se encuentra en relación con las costillas. Los riñones se encuentran en relación con las costillas, por eso son considerados tóraco, ¿verdad? Y abdominales en este caso porque se encuentran propiamente dicho, ellos se encuentran propiamente dicho en el abdomen, ¿sí? Muy bien. Acá hay algo característico que tenemos que saber, que el riñón derecho está más abajo que el riñón izquierdo, ¿sí? Acá podemos observar una asimetría, ¿ven? Este es el riñón derecho y este es el riñón izquierdo. Aquí podemos observar, si trazamos una línea horizontal, vemos que el riñón derecho está más abajo. ¿Por qué? Porque aquí, en este espacio vacío que tenemos acá, se encuentra el hígado, ¿sí? Y el hígado empuja para abajo al riñón, ¿sí? Y por eso el riñón derecho está más abajo que el izquierdo. Este tema de examen siempre se pregunta, ¿cuál de los riñones está más abajo? El riñón derecho, ¿está? Ahora bien, cada riñón, ¿sí? El riñón derecho y el riñón izquierdo, ¿sí? Cada uno pesa 170 gramos, ¿sí? 170 gramos aproximadamente, ¿está? Y en este caso, tiene una dimensión de 12 centímetros de longitud, 12 centímetros aproximadamente de longitud, 6 centímetros de ancho, que es acá, de acá hasta acá 6 centímetros, y 3 centímetros de espesor, ¿sí? 3 centímetros de espesor. Generalmente los riñones tienen una cápsula propia, ¿sí? Tienen una cápsula propia los riñones, ¿sí? Ya les voy a explicar cómo es eso, ¿está? Muy bien. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Me están entendiendo? Sí, profesor. Perfecto. Acá, la descripción. Este es el riñón, ¿sí? Una cara anterior y esta es una cara posterior, ¿está? Generalmente la cara anterior del riñón, ¿sí? Es convexa, acá está, justamente, es convexa y es lisa, ¿sí? La cara posterior habitualmente es más plana, ¿sí? Es más plana. Entonces, la cara anterior del riñón es convexo y la cara posterior es plana. Eso es muy interesante que sepamos, ¿tá? Y tiene dos polos o dos extremidades, un polo superior y un polo inferior que estamos observando aquí. El polo superior, gente, está en relación con una glándula, que es esta, la glándula suprarrenal. Tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo podemos encontrar a las glándulas suprarrenales. ¿Se entiende? Entonces, es muy interesante saber eso. Aparte de tener sus polos, tiene dos bordes. Un borde lateral, que es este, borde lateral, que es convexo, ¿sí? Y tiene un borde medial que es cóncavo, ¿está? Borde medial que es cóncavo, acá.
Borde medial cóncavo, borde lateral convexo. ¿Está? Entonces, esto tiene que manejar. ¿Cuántas caras presentan en este caso los riñones? 2 caras. ¿Cuáles son? Anterior y posterior. ¿Cuál de las caras es convexa? La cara anterior. ¿Y cuál es plana? La cara posterior. ¿Cuántos bordes presenta? 2 bordes. Borde lateral y borde medial. Bueno, ¿cuántos polos presenta? Polo superior, polo inferior. Ok. Fíjense acá. El polo superior está en relación con esta glándula que se llama glándula suprarrenal. ¿Está? El borde medial es uno de los bordes más importantes. ¿Por qué? Porque en el borde medial se encuentra el ilio renal. ¿Qué significa eso? El orificio renal por donde van a emerger los vasos sanguíneos, ¿sí? Nervios, linfáticos, etcétera, ¿sí? Entonces, ese significa ilio renal. ¿Se entiende eso? Muy bien. Pasamos acá. Fíjense, acá justamente en el slide número 9 dice, el borde medial está interrumpido, estamos hablando del borde medial, que es esto, ¿sí? Borde medial o borde interno. Está interrumpido por el ilio renal, ¿sí? Que da paso a la raíz renal. ¿Comprenden eso? ¿Sí? Acá están los vasos renales, aquí está la pelvis renal, tienen que estar los nervios, linfáticos, etc. Entonces, esto es muy importante. Si yo le pregunto en el examen, ¿qué podemos encontrar? ¿Sí? ¿Qué podemos encontrar en el borde medial de los riñones? ¿Qué van a contestar? Vamos a encontrar el ilio renal. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos a ir pasando. Y aquí quería mostrarles, fíjense acá, esta parte, miren un poco, acá vemos el riñón, ¿verdad? Está rodeado por su cápsula, ¿sí? Por su cápsula propia, se llama cápsula renal. Y acá vemos que se hizo un corte para poder decolar, ¿sí? Acá está, cápsula fibrosa, cortada, dice, cortada y levantada. Esta es la cápsula fibrosa. Bueno, ¿se entiende? ¿Por qué le estoy dando mucha énfasis a esta estructura en las cápsulas fibrosas? Porque después vamos a hablar de la fascia renal, que es otra capa del riñón, ¿sí? Entonces acá primero tenemos que saber que el riñón tiene una cápsula propia, ¿sí? Eso es lo que tiene que tener en mente ahora. Ya van a entender de lo que quiero hablar. Esta estructura que vemos aquí tiene un nombre, se llama glándula suprarrenal, ¿sí? Glándula suprarrenal. Muy bien. ¿Y qué dice acá? El ilio renal, ¿sí? ¿Qué es el ilio renal, gente? ¿Quién me puede explicar qué es el ilio renal? Participen, quiero escucharle. ¿Qué es el ilio renal? Es o orifício onde se ubicam os vasos sanguíneos, os veios. Eso, muy bien. Entonces, en síntesis, el ilio renal es como una puerta de entrada y salida, ¿se entiende? Es como una puerta de entrada y salida. Entonces, por donde van a entrar vasos sanguíneos, ¿sí? Como por ejemplo la arteria renal entra, la vena renal sale. Por donde sale la pelvis renal, ¿sí? Por donde entran los nervios linfáticos de los riñones, ¿se entiende? Entonces, ese es el ilio renal. Acá. Entonces, ¿qué se hizo en esta imagen para entender nada más? Acá, este es el riñón izquierdo, ¿sí? Riñón izquierdo se hizo un corte coronal, ¿sí? Un corte coronal en donde podemos ver la parte posterior del riñón. Acá vemos los vasos renales, esta es la vena, esta es la arteria. Acá está la pelvis renal, ¿sí? Toda esta estructura, ¿sí? A esto consideramos, en este caso consideramos raíz renal, ¿sí? ¿Se entiende? Ok. Y esta entrada que está acá, ¿sí?
¿sí? La entrada se llama ilio renal. Este ilio renal, ¿sí? Tiene un espacio acá, ¿sí? El espacio que está dentro del parénquima renal, dentro mismo del parénquima renal, que no podemos observar a simple vista, a no ser que cortemos al riñón. Ahí sí vamos a poder observar una estructura que se llama seno renal, ¿sí? Se llama seno renal. Entonces, ¿acá qué dice? El ilio renal da acceso al seno renal. ¿Qué está diciendo aquí? Nosotros tenemos, vamos a suponer, mi tapaboca, ¿sí? Este tapabocas que están viendo acá tiene un orificio, ¿ven? Acá, por donde puede entrar mi dedo. ¿Se entiende eso? ¿Están viendo? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profesor. Bueno, entonces, ¿qué? Este se llama ilio renal. Y dentro acá, todo este tapaboca, ¿sí? Es mi riñón. Si yo hago un corte coronal y abro acá, hay un espacio acá, ¿sí? Hay un espacio, ¿se entiende? Ese espacio se llama seno renal, ¿se entiende? Seno renal o espacio renal. ¿Comprendieron? Sí. Excelente. Ahora, otro ejemplo. Vamos a suponer, yo estoy en una sala grande aquí. Estoy sentado aquí en una sala grande, es un espacio, una sala de aula. Y esta sala de aula tiene un orificio de entrada y salida, que es la puerta. La puerta entonces vamos a llamarle de ilio, ¿sí? ¿Se entiende? Dentro de esta sala, entonces tenemos un espacio que vamos a considerar que se llame seno renal. ¿Se entiende? Que es la cavidad que se encuentra dentro de los riñones. ¿Para qué sirve el seno renal? Uno, para albergar, ¿sí? Para albergar a los vasos renales, nervios renales, linfático, pelvis renal, y aparte de eso vamos a encontrar una grasa, ¿sí? Un tejido adiposo. El riñón está rodeado por grasa, ¿sí? Por tejido adiposo. ¿Se entendió entonces qué es el seno renal? ¿Quién me puede explicar qué es el seno renal? ¿Cómo entendieron? Explíquenme. Quiero escuchar. Professor, ¿Sí? poderia dizer que ele é a continuação do ilho renal? No, el ilio renal es una cosa y el seno renal es otra cosa. El ilio renal es una puerta de entrada y salida, ¿cierto? El seno renal es un espacio que se encuentra dentro del riñón, ¿sí? Es una excavación, ¿sí? Acá dice, es una excavación ocupada por las vías excretoras, que vendría a ser el sistema pielocalicial, la raíz renal y la grasa. Certo. Gracias. ¿Entendieron ahora? Sí. Porque seno, la palabra seno no se refiere a sello, ¿sí? Seno se refiere a espacio, ¿sí? Entonces, para recordarse, piense que usted ahora está en su pieza, en su cuarto, ¿sí? Y vos estás dentro de una pared, ¿verdad? O sea, de 4 paredes, o en este caso 6 paredes, ¿sí? Teto y piso. Bueno, ustedes están dentro. Y ese espacio en donde ustedes están va a ser el seno renal, ¿sí? Y para poder salir del seno renal tenemos que salir por la puerta. Y esa puerta entonces va a ser el ilio renal. Bueno, ese es uno de los ejemplos para poder entender ilio y seno renal, ¿sí? Muy bien, vamos a ir pasando. Ahora, ¿cómo es la estructura de los riñones? ¿Cómo nosotros vamos a describir la estructura del parénquima renal? Ok, vemos aquí. Acá, ¿qué corte este es? ¿Qué corte hicimos acá para poder entender? ¿Qué corte es? Corte coronal. Muy bien, corte coronal, en donde estamos observando la mitad posterior del riñón derecho. Acá vemos el borde lateral, acá, borde lateral, ¿sí? Acá vemos el borde medial.
Acá vemos polo superior, acá vemos polo inferior, ¿sí? Si nosotros cortamos al riñón en un corte coronal, vamos a observar que tiene dos porciones, ¿sí? Tiene una parte más externa que se llama corteza renal, que es corteza renal. Esto se llama entonces corteza renal. Acá. Corteza renal, ¿sí? Y después tenemos aquí, más adentro, tenemos la médula renales, ¿sí? Médulas renales, que son estos, médulas renales. ¿Se entiende? Bien. Las médulas, en este caso, renales, tienen en este caso, son más oscuras, ¿sí? Son más oscuras y más profundas, ¿sí? Acá está. Médula renal son más oscuras, ¿sí? Y más profundas. Estas médulas renales, ¿sí? Tienen una forma característica que se llama pirámides renales, ¿sí? Tiene forma piramidal, ¿ven? Se llama pirámides renales o pirámides de Malpighi, ¿está? Pirámide renal o pirámide de Malpighi. Como toda pirámide tiene una base, que es una base, y tiene un vértice, acá. Vértice, acá está la base. Vértice, base. Vértice, base. ¿Se entiende? Ok. El vértice de la pirámide renal está orientado hacia la médula, ¿sí? Está orientado hacia el seno renal, ¿sí? Y la base, que es la base de las pirámides, están orientados hacia la corteza renal, que es más clara. ¿Ven? ¿Se está entendiendo? Sí. Perfecto. Entonces, la estructura interna del riñón tiene una corteza y una médula. La corteza es esta, que es la parte más superficial, ¿sí? Que es la parte más superficial y la parte más clara, ¿sí? La parte más clara. Ok, y después, esta corteza renal envía unas prolongaciones hacia la médula, ¿ven? Unas prolongaciones. Toda esta prolongación. Esto se llama columnas renales, ¿sí? Columna renal o columna de Bertin, ¿sí? Columna renal o columna de Bertin. Estas columnas renales o columna de Bertin son dependencia de la corteza renal. Esto es muy importante que sepan porque yo les voy a preguntar. ¿Por qué? Una cosa es pirámide de Malpighi o pirámide renal. Una cosa, que es la parte de la médula, ¿sí? La parte de la corteza renal, ¿sí? Es la columna renal o columna de Bertin. Entonces, si yo le pregunto en el examen, la columna de Bertin o columna renal propiamente dicho, ¿es dependencia de la corteza o la médula? Y usted tiene que responder, es dependencia de la corteza. Entonces, columna renal es dependencia de la corteza. Y si le pregunto, las pirámides de Malpighi, que son estos, o pirámides renales, ¿son dependencia de qué? Son dependencia de la médula renal. ¿Se entiende? Sí. Acá, fíjense acá. Acá vemos nosotros, esta es una pirámide, esta es otra pirámide, acá otra pirámide, pirámide, pirámide acá, pirámide acá, pirámide acá. Bueno, estas pirámides están separadas el uno del otro, ¿sí? Ellos están separados el uno del otro, ¿sí? Prof, ¿Sí? eu tenho uma dúvida. Claro. Todos os rins, eles têm 7 pirâmides? Todos? Tipo, Varía mucho, varia. varía. Pues generalmente puede tener en este caso 9 pirámides. Ah, certo. Então no caso, varia de cada pessoa, né? Varía, puede variar, pero aproximadamente 9 tiene que tener. Ya les voy a explicar el por qué. El por qué yo voy a hacer. Sí, ¿Está bien? sí, gracias. Dale, gracias a vos. Bueno, entonces lo que yo quiero que entiendan ustedes es que el riñón, si cortamos, tiene dos porciones. Una corteza y la otra la médula. La corteza envía unos tabiques, ¿sí? Unas prolongaciones que son estas.
Fíjense acá la coloración, la pigmentación de la corteza y la columna. Ellos son de la misma pigmentación y la médula es más oscura, más fuerte de su color, ¿sí? Entonces, las pirámides renales o pirámide de Malpighi, ellos están separados el uno del otro, ¿ven? Ellos están separados el uno del otro por una estructura. ¿Qué estructura separa las pirámides? ¿Quién me puede responder? ¿Qué estructura separa las pirámides renales entre sí? As colunas de Bertin. Muy bien, las columnas de Bertin. Excelente, así se habla. Muy bien, acá. La corteza, la médula renal, que vendría a ser, que origina las pirámides renales, tiene una base y tiene un vértice, ¿cierto? La base está orientado hacia la corteza. El vértice está orientado hacia el seno renal, ¿sí? Muy bien. Acá. Estas estructuras, el vértice, ¿sí? Cada vértice de las papilas renales, acá está una imagen, ¿ven? Acá, este es un vértice. Vértice de las pirámides renales. Tiene unas criptas, ¿sí? ¿Saben lo que es criptas? Criptas vendría a ser como ese chubero, su chubero, ¿sí? La ducha. La ducha tiene múltiples forámenes, ¿cierto? Cuando nosotros abrimos la torneira, sale agua, ¿eh? A chorro. Bueno, y así mismo funcionan las papilas renales o vértices de la pirámide de Malpighi. Cada vértice de la pirámide de Malpighi tiene un nombre, se llama papilas renales. Se llama papila renal. Acá. ¿Sí? Papila renal o vértice de la pirámide de Malpighi. Tiene múltiples forámenes o criptas por donde van, en este caso, a evacuarse la orina. Por aquí sale la orina. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Díganme. Sí, profe, sí. Excelente. Muy bien. Ahora, se formó la orina y esta orina tiene que desembocar en estas estructuras que le estoy mostrando acá. Este y este. ¿Ven acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A veces hay 7, a veces hay 9. ¿Se entiende? Puede haber más, ¿sí? O puede haber menos. Varía mucho. Entonces, esta estructura tiene un nombre. Se llama cálices menores. Los cálices son como esa copa grande que utilizan los padres en la Eucaristía. En la Iglesia Católica se utiliza mucho ese cáliz, ¿sí? Entonces, a eso se le compara. Entonces tenemos los cálices, que son estos, cálices menores, ¿sí? Cáliz menor. La papila renal, acá justamente dice, ¿qué dice acá? Vértice de la pirámide, que también se llama papila renal. ¿Desemboca en dónde? Desemboca en un cáliz menor. ¿Está? Estos cáliz menores, que son todito tienen contacto, los cáliz menores tienen contacto directamente con el vértice, ¿sí? De la pirámide renal, que también se llama papila renal. ¿Qué encontramos en las papilas renales? ¿Qué encontramos? Múltiples forámenes. ¿Para qué? Para que pueda salir la orina por ahí. ¿Está? ¿Y qué pasa después de estos cálices menores? Este cáliz menor, y los tres, se juntan, se vuelven a juntar los cáliz menores y se forma acá esta estructura que se llama cáliz mayor, ¿sí? Cáliz mayor. Acá está el nombre, cáliz mayor. Acá, entonces, ¿cómo se forma el cáliz mayor? Se forma por la unión de los cálices menores. Habitualmente estos cáliz mayores se vuelven a juntar, ¿sí? Se vuelven a juntar y forma esta estructura, acá está el nombre, que se llama pelvis renal, ¿sí? Pelvis renal, ¿está? Y esta pelvis renal, la función de toda esta estructura, ¿sí? Es la de evacuar la orina. Después la pelvis renal se continúa como uréter, ¿está? Si no entendieron ahora van a entender. Les voy a mostrar acá. Miren.
¿Cómo se llama esto? Corteza. Corteza renal. ¿Cómo se llama este? Este. Pirâmide renal. Pirâmides de Bert. Pirámide renal o Pirâmides de Bert. de Malpighi. Palpite. Bueno, esta estructura acá que ven acá, Colunas renales. columnas renales o columna de Pertinho. Berti. Muy bien. ¿Dependencia de quién es la médula? Perdón, ¿dependencia de quién es la columna renal? ¿De dónde proviene? La corteza. La corteza. La pirámide renal. ¿Dependencia de quién? Médula. Médula. ¿Cómo se llama el vértice de la pirámide? Papilas renales. Papilas renales. ¿Qué tiene las papilas renales de importancia? ¿Qué hay ahí? Folículos, onde que sai a urina. menor, ¿no? Os forámenes. Es los forámenes. Muy bien, los forámenes, que son las criptas. ¿Y qué sale por ahí? Orina. Orina, muy bien. ¿Con quién tiene contacto? ¿Con el cáliz menor, mayor o pelvis renal? ¿Con quién tiene? Cálice menor. Menor. Muy bien, los cálices menores, excelente. ¿Qué hacen los cálices menores? Se vuelven a juntar. Juntar-se e forma Cálice cálice maior. Y forman los cálices mayores, excelente. Acá cáliz menor, se vuelven a juntar y forman cáliz mayor. Y los cálices mayores, que son el número de 3 a 5, se vuelven a juntar y forman ¿qué estructura? Pelvis Renal. Pelvis renal, muy bien. Una vez que la pelvis renal se forme, desciende y cuando pasa, fíjense bien acá, cuando esta pelvis renal, ¿sí? Cuando pasa a nivel del borde inferior, acá, en este caso del polo inferior, ¿sí? La pelvis renal pasa a llamarse directamente como uréter, ¿sí? ¿A partir de dónde lo llamamos a la pelvis renal de uréter? A partir del polo inferior del riñón. ¿Se entendió eso? ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno. Ok. Ahora vamos a hablar entonces del conjunto pielocalicial, o también llamado sistema pielocalicial. ¿Dónde se encuentra el sistema pielocalicial, gente? ¿Qué dice acá? Se localiza en el seno renal, que es todo este espacio que está acá. ¿Está? Bueno, ¿cómo está compuesto el conjunto pielocalicial? Está compuesto por los cálices menores, cálices mayores y pelvis renal. Así está compuesto. Tenemos acá la papila renal, que es este. La papila renal vendría a ser el vértice de las pirámides renales, que son estos, ¿sí? Papilas renales. Estas papilas renales, en este caso, desemboca, tiene contacto, en este caso, con los cálices menores, ¿sí? Con los cálices menores, ¿está? Que puede ser variar de 3 a 5, y después tenemos aquí los cálices mayores. ¿Y qué son los cálices mayores? Aproximadamente 3 a 5 cálices menores se juntan y forman los cálices mayores, ¿sí? Los cálices mayores habitualmente son 3. ¿Cuáles son? Superior, medio e inferior, ¿sí? Superior, medio e inferior. Ok. ¿Qué después hacen estos cálices mayores? Se vuelven a juntar y forman la pelvis renal. Esta pelvis renal pasa por el ilio renal, ¿sí? Acá atraviesa el ilio renal, pasa por el polo inferior del riñón y ahí se continúa como uréter. ¿Entendieron, gente? Sí, profesor. Perfecto, excelente. Esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan bien, ¿sí? Entonces, demasiado bien se ve acá las imágenes. Es solo cuestión de mirar otra vez después las clases, el video, aula, y ahí van a fijar, ¿está?
¿Y cuál es el destino del uréter? ¿Cuál es el destino del uréter? ¿Dónde tiene que desembocar el uréter? Bexiga. Excelente, en la vejiga. Muy bien, continuemos. Acá. ¿Qué dice acá nuestro título? Los riñones están rodeados por la fascia renal. Los riñones están rodeados por la fascia renal. ¿Sí? Y ahora se preguntará, fascia renal, ¿qué es lo que es la fascia renal? Ya le voy a explicar. En primer lugar tenemos que entender esta imagen, ¿sí? Esta imagen tenemos que entender. Este es un corte transversal, ¿sí? Un corte transversal de la región tóraco-abdominal, ¿sí? Un corte transversal. Este corte hicieron, ¿se entiende? En donde estamos observando la columna vertebral lumbar, ¿sí? De la columna vertebral lumbar. Acá estamos observando el músculo cuadrado lumbar posiblemente, ¿sí? Músculo cuadrado lumbar, ¿sí? Aquí estamos observando los músculos anchos del abdomen, el músculo transverso del abdomen, oblicuo interno y oblicuo externo, ¿sí? Fíjense acá, este es nuestro riñón, ¿sí? Riñón derecho, ¿está? Fíjense acá, esta porción donde yo estoy marcando, ¿qué les parece que es esta parte? ¿Cómo se llama esta parte? Corteza. Muy bien, corteza. ¿Y estas estructuras que están acá? Pirâmide. Pirámide. Pirámide Malpighi. ¿Y esta cavidad que está acá, cómo se llama esta cavidad? Seno. Seno renal. Eso, seno renal. ¿Y este espacio que está acá, cómo se llama? Ilho Ilho renal. Ilho renal. Muy bien, ay, me gusta, así mismo, excelente. Ahora, quiero explicarle algo. Una cosa es la fascia renal y otra cosa es la cápsula renal. La cápsula renal está íntimamente adherido con el riñón, ¿sí? Esta parte donde están viendo el pulsor que está recorriendo, ¿sí? Esta es, perdón, acá. Esta es la cápsula renal, ¿se entiende? Vamos a suponer que nosotros, ¿sí? Nosotros, vamos a suponer que nuestra piel, ¿sí? Nuestra piel, nosotros seamos los riñones, nuestro cuerpo es el riñón. Y nuestra piel va a ser nuestra cápsula renal, ¿se entiende? Que está íntimamente adherido a nuestro cuerpo. ¿Se entendió hasta ahí? Esa va a ser nuestra cápsula. Y mi ropa aquí, mi camisa, mi chaqueta, este va a ser la fascia renal, que vendría a ser una ropa del riñón, a roupa do rim, dos rins, en este caso. ¿Se entendió? Sim, prof. No caso seria uma capa, né, do rim. Isso. Exactamente. El riñón, exactamente, el riñón tiene una capa por encima de su cápsula, que es la piel, ¿sí? ¿Se entiende? Ok, sim. Bueno, ¿por qué quiero que entiendan bien esto? Porque la gente confunde mucho. Dice que la fascia renal es lo mismo que la cápsula renal. Y no es lo mismo. La cápsula renal es algo propio del riñón. Es algo propio que está íntimamente adherido al riñón. Y la piel, ¿sí? Acuérdense que nuestro cuerpo es el riñón. Y nuestra piel va a ser la cápsula, ¿sí? Que es lo que estamos diciendo. Está íntimamente adherida. Y mi ropa es la fascia renal, ¿sí? Es como una capa que le cubre el renal, ¿sí? Y entre la cápsula, que es cápsula renal, y la piel, en este caso la fascia renal, hay un espacio. ¿Ven que entra mi dedo acá? Hay un espacio. Ese le quiero explicar ahora. Fíjense acá. Acá tenemos la cápsula renal, ¿cierto? Cápsula renal. Muy bien. Por fuera del riñón existe una fascia. Toda esta parte negra que está rodeando aquí a nuestro riñón, ¿sí? Se llama fascia renal, ¿sí? La fascia renal tiene dos hojas. Una hoja anterior, que es hoja anterior, ¿sí? Y tiene una hoja posterior, ¿tá? Toda esta línea negra se llama fascia renal, ¿sí? Fascia renal. Entonces, la fascia renal tiene dos hojas. ¿Cuáles son? Hoja anterior, hoja posterior. La hoja anterior también se llama fascia prerrenal, ¿sí? O fascia de Gerota.
fascia prerrenal o fascia de Gerota. Y la hoja posterior, que es este, se llama fascia retrorrenal, ¿sí? Retrorrenal porque está detrás, ¿verdad? O fascia de Zuckerkamp, ¿sí? También se llama fascia de Zuckerkamp. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La fascia de Gerota, uno es anterior, ¿cierto? Y otro es que es más leve, ¿sí? Es más mole, ¿sí? Es más fino esta capa, la hoja anterior. La capa posterior, sin embargo, es más gruesa, ¿sí? Es mucho más gruesa, más resistente, ¿está? Entonces vamos a leer aquí. Los riñones están rodeados por la fascia renal, ¿cierto? Tiene una hoja anterior, que vendría a ser hoja anterior, y tiene una hoja posterior, que vendría a ser ¿Cómo también podemos llamarle a esas fascias? Fascia prerrenal o fascia de Gerota, que es ¿está? Y fascia retrorrenal o fascia de Zuckerkamp, que está aquí atrás. ¿Se entiende? ¿Entendieron, sí o no? Sim, sim. Perfecto. Y Profe, entre a fascia seria como se fosse peritônio? Exactamente, es dependencia del peritoneo. Professor, pode passar novamente o cursor em relação às anterior e a posterior? Sí, esta es la hoja anterior, acá, y esta es la hoja posterior. Acá. Hoja anterior, hoja posterior. Bueno. Gracias. Dale, de nada. Entre la fascia renal anterior y la fascia renal posterior, ¿verdad? O sea, en síntesis, entre la cápsula renal, acá, todo está en la cápsula renal, ¿sí? Todo está en la cápsula renal. Entre la cápsula renal y las fascias renales, ¿sí? Hay un espacio, ¿ven? Este espacio blanco que está acá, ¿sí? Este espacio se llama espacio perirrenal. Espacio perirrenal. Acá está, espacio perirrenal, ¿sí? Acá está, espacio perirrenal. Bueno, este espacio está ocupado generalmente por tejido adiposo, ¿sí? Está ocupado por tejido adiposo. ¿Entienden? Pode repetir, por favor? Sí. Entre la cápsula renal, que es y la fascia renal existe un espacio. Se llama espacio perirrenal. Espacio perirrenal. Vamos a buscar acá. Acá está. Miren. Espacio perirrenal. ¿Qué es el espacio perirrenal? Está entre la cápsula renal, que es cápsula renal, y la fascia renal, que es Todo esto. Perdón. Todo esto es la fascia renal, ¿sí? Y todo esto que está rodeando aquí al riñón es la cápsula renal. ¿Entienden? Entre los dos existe un espacio. ¿Cómo se llama esto? Espacio perirrenal. ¿Se entiende? ¿Para qué sirve el espacio? Está ocupado por la grasa perirrenal o cápsula adiposa del riñón también se llama. ¿Está? Ah, sim, sim, agora eu entendi. ¿Entendieron esto? ¿Entendieron, sí o no? Da minha parte, sim. Ah, perfecto. Detrás, fíjense acá, detrás de esta fascia renal posterior, que también se llama fascia retrorrenal o fascia de Zuckerkamp, existe otro espacio que va a estar ocupado también por tejido adiposo, pero este ya es por fuera de la fascia. Se llama tejido adiposo de Gerota, ¿sí? El tejido adiposo de Gerota se encuentra por fuera de la fascia renal. Entonces, ¿acá qué dice? Espacio pararrenal o retrorrenal está ocupado por el cuerpo adiposo de Gerota. Por el cuerpo adiposo de Gerota está ocupado. ¿Sí? Entonces, esto es lo que quería que ustedes entiendan bien porque yo les voy a preguntar en el examen. ¿Sí? Vamos a hacer ¿cómo se dice? Un repaso siempre antes de las parciales, ¿verdad? Para poder, en este caso, practicar otra vez esto. ¿Está? Entonces, ¿cómo se llama este espacio acá? Espaço perirrenal. Espacio perirrenal. ¿Qué vamos a encontrar acá? Tecido adiposo.
tejido adiposo. Tejido adiposo pararenal. Y después tenemos acá, ¿cómo se llama este tejido adiposo? Adiposo de Gerota. Muy bien. ¿Se encuentra por dentro o por fuera de la fascia renal ese tejido adiposo? Fora. Por fuera, muy bien, excelente. Y después, estas fascias renales, fíjense acá, la fascia de Gerota se continúa acá en la parte medial y la fascia de Zuckerman la misma cosa. Se va y le rodea los grandes vasos, ¿sí? Acá está. Medialmente rodea la raíz renal, a la aorta y a la vena cava inferior, ¿sí? Son dependencias peritoneales. Perfecto. Y acá, ¿qué se hizo acá? ¿Qué corte esto es? Nosotros primero tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio. Bueno, me voy a dar la vuelta. Ustedes me cortaron, hicieron un corte sagital paramediano. Acá me cortaron, ¿sí? Acá. Acá. Acá mismo me cortaron. No acá. Acá hay corte sagital mediano, acá hay corte sagital paramediano. Ustedes me cortaron acá, ¿sí? Entonces, me cortaron, quitaron todo mi mitad derecha del miembro superior y tiraron afuera. Y están viendo acá ahora, ¿sí? Solamente acá. Acá están viendo, en este caso, el hígado. Acá va a estar, en este caso, el riñón, ¿sí? ¿Se entiende? Acá está el pulmón. ¿Están entendiendo eso? Sí, profesor. Bueno, entonces, acá lo dice, riñón derecho, hígado, ¿sí? El riñón derecho y el riñón izquierdo, ¿verdad? Ambos en su polo superior tienen contacto con esta glándula. Este se llama glándula suprarrenal, ¿sí? Glándula suprarrenal. Y quería mostrarle acá, si este es el riñón derecho, este va a ser la hoja anterior de la fascia renal. ¿Se entiende? Hoja anterior de la fascia renal. ¿Cómo se llama esto? Fascia fascia de Gerota o fascia prerrenal. ¿Y este cómo se llama? Fascia Zuckerkandel. Eso, Zuckerman. La verdad que no sé si se dice Zuckerman, ¿verdad? Pero va por ahí. Bueno, se llama fascia retrorrenal o fascia de Zuckerman, la hoja posterior. Acá lo dice, hoja posterior de la fascia renal. ¿Qué es lo que quiero explicarle con esto? Esta fascia renal anterior y posterior, a nivel del polo superior, envía unos tabiques, ¿sí? Envía un tabique. Un tabique sería una pared, ¿sí? Acá envía un tabique, ¿verdad? Que es una fascia, ¿verdad? Para separar el polo superior del riñón de la glándula suprarrenal, ¿sí? ¿Está? Este tiene un nombre, ¿sí? Este tiene un nombre, este tabique. Se llama tabique u hoja interreno suprarrenal. Acá está. Hoja interreno suprarrenal. ¿Qué significa inter? Inter significa entre. Reno significa renal. Y suprarrenal, ¿qué es este? ¿Se entiende? Esto significa. Entonces vamos a leer lo que dice acá. Arriba las dos hojas rodean a la glándula suprarrenal, ¿cierto? Rodean y se fijan en el diafragma, acá. Justamente acá vemos al diafragma, ¿sí? Este es el diafragma. La hoja anterior y la hoja posterior de la fascia renal terminan en el diafragma. Le rodean a la glándula suprarrenal y envía un tabique acá. Este tabique se llama hoja interreno suprarrenal. ¿Entendieron? ¿Sí o no? Sí, profesor. Excelente. Vamos a ir pasando. Acá, esto ya explicamos ya, espacio perirrenal, espacio pararrenal. ¿Sí? Ya explicamos ya la diferencia, después van a mirar ustedes. Muy bien. Después, aquí tenemos las relaciones. Professor, Sí. como que chama essa... Aqui rodeia a glândula suprarrenal? Sí. Bueno, lo que le rodea a la glándula suprarrenal acá son dependencias, así, este es fascia renal anterior y este es fascia renal posterior. La misma cosa, fascia de Gerota y este es fascia de Zuckerman también. ¿Sí? La misma cosa acá. Este es lo que cambia el nombre, el tabique que ellos envían, se llama hoja interreno suprarrenal.
Solo esa es la diferencia. Beleza, obrigado, professor. Dale, gracias a ustedes. A mí me gusta que participen, significa que están ahí queriendo aprender, ¿verdad? Porque yo, no sé si ustedes se percatan, pero yo trato de dar lo mejor de mí, ¿verdad? Trato de ser lo más simples posible para que me puedan entender. Professor, Sí, acá em Brasil, nós chamamos a gordura perirenal e pararenal como salva de cutilhadas, porque quando se enfia cutilho por la região posterior, não se atinge riñones porque a gordura pararenal e renal absorve o impacto de cutillo. excelente aporte. Escucharon, compañeros, cómo es. Eso es lo que a mí me gusta que participen. Así mismo es. Ese tejido adiposo, estaba esperando lo que alguien me pregunte, ¿para qué es lo que sirve eso? Sirve en este caso para absorber el impacto, ya sea de proyectil, arma de fuego, ¿verdad? Para disminuir, pero muchas veces no es lo suficiente, ¿verdad? Pero ayuda mucho. Muy bien, excelente aporte. Entonces vamos a ir pasando. Ya vimos. Las relaciones, ¿sí? Viene un poco acá. Cada riñón en su polo superior se relaciona con las glándulas suprarrenales. Acá, por ejemplo, el riñón derecho se relaciona con el hígado, se relaciona con la flexura cólica derecha, con la segunda porción del duodeno, con las asas delgadas. Después ustedes van a mirar, ¿sí? Esto queda a cargo de ustedes mirar las relaciones, ¿sí? Porque acá no van a aprender ahora mismo esto de las relaciones, ¿sí? Tienen que mirar y mirar. Muy bien. Acá vemos, ¿sí? Las relaciones, todo es relaciones. Este es importantísimo, relaciones posteriores. ¿Con qué estructura se relaciona hacia atrás los riñones? Bueno, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, el riñón derecho y el riñón izquierdo se relacionan con 4 músculos. Eso es importante que sepan. ¿Cuáles son los músculos? Se relaciona con el músculo diafragma, se relaciona con el músculo psoas mayor, cuadrado lumbar y músculo transverso del abdomen. Entonces, esto quiero que decoren, quiero que estudien. En el slide número 18 tienen que saber, ¿sí? Porque yo les puedo preguntar esto en el examen teórico, ¿sí? Entonces, relaciones posteriores, ¿con qué músculo se relaciona hacia atrás? En este caso, nuestros riñones. Prof, ¿Sí? esse slide depois vai estar na plataforma? Disponível na plataforma? ¿La clase? Não, o slide aí. Sí, va a estar. Ah, sí, gracias. Claro que sí. Este va a estar para que ustedes puedan estudiar. Bueno, entonces, relaciones posteriores se relacionan con el diafragma, se relaciona con el cuadrado lumbar, psoas mayor, ¿verdad? Y con el músculo transverso del abdomen. Este tema de examen es el slide número 18. Y el slide número 19 también, ¿sí? Acá, el slide número 19 dice relaciones posteriores. Se relaciona con 3 nervios. Con 3 nervios. ¿Cuáles son los nervios? Se relaciona acá con el nervio subcostal, se relaciona con el nervio ilio-hipogástrico, que es este, y se relaciona con el nervio ilio-inguinal. ¿Está? Ilio-hipogástrico, ilio-inguinal y acá arriba con el nervio subcostal. Esto ustedes tienen que saber sí o sí. ¿Con qué músculo se relaciona hacia atrás? Con 4 músculos. ¿Con cuántos nervios y cuáles nervios se relaciona hacia atrás? Es fácil. Subcostal, ilio hipogástrico, ilio inguinal. Y después, esta es una vista posterior. Es una vista posterior, ¿sí? De una dama posiblemente. O parece hombre también, no se sabe. Bueno, lo que sí, tenemos que saber que la costilla satélite, ¿sí? La costilla que sigue la orientación de cada riñón, derecho e izquierdo, es la costilla número 12, ¿sí? Esto es importante que sepamos porque vamos a imaginar que haya un traumatismo a nivel de la región tóraco-abdominal, ¿verdad? O a nivel de la región lumbar. Y justamente le pedimos un rayo X, una radiografía de tórax, o en este caso la radiografía abdominal también se puede pedir, ¿sí? Y vemos que está fracturado la costilla número 11, la costilla número 12, la costilla número 10, ¿sí? Cualquiera. Ahí nosotros siempre tenemos que tener sospecha de una
posible lesión renal, ¿sí? ¿Entienden? Eso es importante que nosotros sepamos, ¿sí? Entonces, si se fractura la costilla número 12, tenemos que tener alta sospecha de una posible lesión renal, ya sea en el lado derecho o en el lado izquierdo. Entonces, si en el examen le preguntan cuál es la costilla satélite, ¿sí? ¿Cuál es la costilla satélite en la costilla de los riñones? Es la costilla número 12. Muy bien. Después, vamos a hablar de la vascularización, ¿sí? Que son las arterias renales. Las arterias renales, que son esto, arteria renal derecha, arteria renal izquierda. La arteria renal derecha e izquierda, ellos nacen directamente de la aorta abdominal, ¿sí? Nacen de la aorta abdominal, ¿sí? Bueno, tenemos que saber que la aorta tiene una orientación más hacia la izquierda, ¿sí? Tiene una orientación más hacia la izquierda, está más hacia el látero vertebral izquierdo, ¿sí? Es por eso que el riñón derecho, que es este, el riñón derecho es más larga, es más comprido, significa. El riñón derecho es más larga que el riñón izquierdo, ¿sí? Este es uno de los detalles. La arteria renal derecha pasa por detrás de la vena cava inferior, ¿sí? Pasa por detrás de esta vena. La vena cava inferior acá se cortó para poder observar mejor, ¿sí? Después tenemos que saber que ambas arterias renales, derecha e izquierda, ellos se ubican detrás de las venas renales, se ubican detrás de las venas renales, ¿sí? Entonces eso es importante. ¿Qué dice acá? La arteria renal derecha se pasa por detrás de la vena cava inferior. VCI significa vena cava inferior. Entonces, esta arteria renal derecha pasa detrás de esto. Se coloca detrás de la VRD, significa vena renal derecha, ¿sí? Y es más larga. ¿Y qué podemos decir sobre la arteria renal izquierda? Ella se coloca detrás también, así como en el derecho, detrás de la vena renal izquierda y es más corta, ¿sí? ¿Entendieron esto? Sí, profe. Excelente. Muy bien. Entonces, continuemos. Acá tenemos las ramas colaterales de las arterias renales. ¿Cuáles son las ramas colaterales que tienen que conocer? Origina la arteria suprarrenal inferior, ramos ureterales y ramos cápsula adiposa, ¿sí? Estas son las ramas colaterales de la arteria, las arterias renales. Bueno, lo que a nosotros nos interesa básicamente, importante también, son las ramas terminales, que son estos. Acá están las ramas terminales. ¿Cuáles son las ramas terminales? ¿Cuáles son las ramas terminales de las arterias renales? Derecha e izquierda. Ellas vienen acá y originan a nivel del ilio. Cuando llega a nivel de la pelvis renal, ¿sí? Cuando llega a nivel de la pelvis renal, ellos hacen lo siguiente, se dividen en una rama anterior y en una rama posterior, en dos ramos, ¿sí? Rama anterior y rama posterior. La rama anterior también se llama prepiélica y la rama posterior se llama retropiélica. ¿Está? Esta rama anterior o prepiélica, ¿sí? Se encuentra delante de la pelvis renal, ¿cierto? Y la rama posterior o retropiélica se encuentra detrás de la pelvis renal. Por eso se llama prepiélica y retropiélica. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí entendieron? Sí, profesor. Entonces, imagínense que esta radio que tengo acá sea la pelvis renal. Este va a ser nuestra pelvis renal, ¿sí? Imagínense que están viendo mi antebrazo derecho, acá. Mi antebrazo derecho están viendo, ¿sí o no? Sí. Perfecto. Quiero que entiendan bien. Esta es la pelvis renal. Viene aquí mi arteria renal izquierda, en este caso va a ser. Es mi antebrazo derecho, pero
a esto lo vamos a llamar arteria renal izquierda lo vamos a llamar. Viene la arteria renal izquierda, llega al nivel de la pelvis renal y hace esto. Se divide en dos ramos, ¿sí? Uno se llama prepiélica, lo que se encuentra por delante de la pelvis, prepiélica, ¿sí? Y la otra que está posterior se llama retropiélica. ¿Está? O sea, que estoy hablando de esto, rama anterior, rama posterior, ¿sí? ¿Por qué le quiero enseñar esto? Porque la rama anterior origina otra vez después 4 arterias segmentarias. ¿Cuáles son? Superior, anterosuperior, anteroinferior e inferior. Y la arteria retropiélica origina una arteria segmentaria posterior. Entonces, ¿cómo va a suceder? ¿Cómo se llama esto? Metafóricamente. Estoy esperando. Prepélica. ¿Arteria? Artéria renal esquerda. Muy bien, arteria renal izquierda. ¿Y esta radio cómo se llama? Pelvis renal. Pelvis renal. Viene mi arteria renal, ¿sí? Y cuando llega al nivel de la pelvis, se divide. ¿En cuáles ramas? Díganme un poco. En 2. ¿Cuáles son? Prepélica, delante, E retropélica. édricopélvica, posterior. Muy bien. Rama posterior o retropiélica, rama anterior o prepiélica. La palabra pre significa que está antes o adelante. Y fíjense acá. Estos 4 dedos que yo tengo van a ser mis arterias segmentarias. Esta, la parte dorsal de mi mano, es la rama anterior o prepiélica, ¿sí? Entonces hago esto. La rama prepiélica origina 4 arterias segmentarias. Justamente 4 dedos tengo acá. Superior, anterosuperior, anteroinferior e inferior. ¿Se entendió? Todo lo que está acá, ¿sí? 4 arterias segmentarias. Superior, anterosuperior, anteroinferior e inferior van a ser esto. Una vez más, la arteria prepiélica origina 4 arterias segmentarias. Superior, anteroinferior, ¿sí? O sea, superior, anterosuperior, anteroinferior e inferior. ¿Comprendieron? ¿Sí o no? Sí, sí. Esta es una macete mía, ¿sí? Y la arteria retropiélica origina la arteria segmentaria. La arteria segmentaria posterior, ¿sí? Entonces, esta es una forma resumida. Si ahora mismo ustedes no entienden, no hay ningún problema. En la práctica yo les voy a volver a mostrar esto, ¿sí? Genial. Entonces, estas son las ramas terminales de la arteria renal. Esto sucede en el lado derecho y en el lado izquierdo. ¿Está? Perfecto. Sigamos. Y eso quería decirle. Miren un poco acá. ¿Cuántas arterias segmentarias tenemos? Contando acá. 4. ¿Eh? 4. ¿Seguro? Sí. Não, é 5. 5 4 anterior e uma posterior. Eso, 4 anterior y 1 posterior. Acá están, 4 arterias segmentarias. Superior, anterosuperior, anteroinferior e inferior. Y una arteria segmentaria posterior. Tomen cuidado. Entonces tenemos 5 arterias segmentarias. Significa que cada riñón, derecho e izquierdo, tiene 5 segmentos. Acá entonces dice, el riñón se divide en 5 segmentos según la distribución de las arterias segmentarias. ¿Entendieron ahora sí o no? Después tenemos las venas renales. Ok, las venas renales, así como las arterias, son 2. Derecha, que está aquí, y vena renal izquierda. ¿Tá? La vena renal derecha es más corta. ¿Sí? La vena renal derecha es más corta. Fíjense, porque la vena cava inferior está orientado hacia la derecha. Eso es importante que sepamos. Entonces,
Vena renal derecha, que está aquí por delante de quién? Está por delante de la arteria renal derecha, ¿verdad? Es mucho más corta que la izquierda, que es este. Miren un poco la vena renal izquierda como es comprido, como es bien larga. Entonces la vena renal izquierda es más larga. Muy bien. Ambas venas renales, tanto la derecha como la izquierda, terminan en esta vena, en la vena cava inferior. Eso tienen que saber. Entonces, ¿qué dice acá? Las venas renales terminan en la vena cava inferior. Se ubican por delante de las arterias renales. Es importante. Otra cosa. La vena renal izquierda tiene relación con la pinza vascular aórtica mesentérica. Este en abdomen se dio. En abdomen se dio. Se relaciona con la pinza vascular aórtica mesentérica, que es este. Por ahí pasa. ¿Está? Otra cosa. La vena renal izquierda, que es este, recibe a la vena gonadal izquierda. Eso es tema de examen. Siempre sale en el examen eso. La vena renal izquierda desemboca en la vena renal izquierda. Y la vena gonadal derecha, que es este, vena gonadal derecha, desemboca en la vena cava inferior. Ahora se preguntarán, ¿qué es la vena gonadal? Bueno, las venas gonadales, gónadas, nosotros nos referimos a las glándulas que se encargan de producir la hormona masculina, hormona femenina, ¿sí? Y las células progenitoras, como por ejemplo, en el hombre los espermatozoides y en la mujer los óvulos. ¿Tá? Pode repetir um pouco mais despacio? Vena que eu não entendi muito. Pode repetir um pouco mais devagar o nome dela? Sí. Fíjense acá, esta es la vena renal izquierda, ¿cierto? Vena renal. Não, isso aí eu sei. Eu quero saber o nome da veia, que eu não entendi muito bem. Mira un poco. Vena gonadal. Gonadal. Ah, sim, Gonadal. No homem é testicular, na mulher é ovariana. Isso. Bueno. Ah, certo. Valeu, obrigado, viu, turma? Dale, dale. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan esto para toda la vida. Tienen que ustedes saber que las venas gonadales, ¿verdad? Son dos, ¿verdad? Están en el lado derecho y en el lado izquierdo, ¿verdad? Normalmente. La vena gonadal derecha, ¿sí? Desemboca en la vena cava inferior. Sí o sí tienen que saber, desemboca en la vena cava inferior. Nosotros vamos a volver a hablar de esto cuando hablemos del aparato reproductor masculino y femenino. Y después tenemos la vena gonadal izquierda, ¿sí? Que es este, que desemboca en la vena renal izquierda. Este tipo como un macete, izquierdo con izquierdo, o sea que vena gonadal izquierda desemboca en la vena renal izquierda. ¿Se entendió eso? Acá está. Recibe a la vena suprarrenal izquierda y a la vena gonadal izquierda. Entonces, este es sumamente importante. Yo les voy a mencionar otra vez cuando hablemos del aparato reproductor masculino y femenino para que podamos entender mejor, ¿sí? Entonces, esto es con respecto a las venas renales, ¿sí? ¿Cómo está compuesto, en este caso, la raíz renal o pedículo renal? Está compuesto por vasos renales, que vendría a ser arterias y venas. Está compuesto por linfáticos, nervios y la pelvis renal. ¿Se entendió? ¿Cómo está compuesto la raíz renal? Yo puedo preguntarle en el examen. ¿Cómo está compuesto la raíz renal? Y tiene que ponerme esto. ¿Está? Entonces la disposición acá, la disposición así de las estructuras que se ve mejor, en este caso de adelante hacia atrás, primero va a estar siempre la vena, ¿ven? Primero siempre va a estar la vena renal, después va a estar la arteria renal y atrás la pelvis renal. Muy bien. Ahora para terminar, vamos a hablar de uréter. Y ahí ya terminamos la clase la mitad. ¿Sí? Bueno, tenemos el uréter, que es la continuación de ¿quién? ¿Continuación de quién es el uréter? Uréter derecho, uréter izquierdo. ¿Es continuación de la pelvis?
renal. Muy bien. A partir del polo inferior. Muy bien, a partir del polo inferior de los riñones. Excelente. Ahora, estos uréteres, derecho e izquierdo, tienen que desembocar aquí en la Vejiga. Excelente, en la vejiga. Entonces, la función de los uréteres es la de evacuar, en este caso, la orina de los riñones hacia la vejiga. Y también la de evacuar cálculos renales, si es que existe a veces, ¿verdad? Y provocar mucho dolor, que es el famoso cólico renoureteral. ¿Alguien de ustedes ya tuvo cólico renoureteral? Ninguém tem aqui? Nunca teve pedra no rim, isso aqui ninguém? Eu não. Graças a Deus, Não. não. Y A gracias a Deus- gente bebe muita água. Ah, qué bueno. Bueno, eso es la cosa más dolorosa que existe. Dói muito, ¿sí? Dói muito. Você quer fazer xixi? Não pode. Quer fazer cocô? Não pode. Quer bater em todo mundo? Não pode também porque não pode moverte. ¿Entiendes? Porque hay un dicho acá, la patología que le hace llorar al hombre realmente es el cólico renoureteral, porque duele mucho. Yo recuerdo que tuve 2 episodios de cólico renoureteral cuando estaba en un vestibular. No, era la peor cosa. Justamente en vez de estudiar yo estaba llorando ahí porque me dolía bastante. Yo tenía 18 años y tuve mi episodio de cólico renoureteral. Duele bastante, ¿sí? Entonces hay que cuidar mucha agua. Ok, la característica de los uréteres, ¿sí? Es que son 2, ¿sí? Derecho e izquierdo. A veces estos uréteres pueden ser doble, ¿sí? A veces puede haber doble uréter. Esas son patologías urinarias que en algún momento vamos a mencionar con más tiempo. Ahora no le voy a hablar de patología, solo anatomía. Entonces, es una estructura, es un conducto muscular, ¿verdad? Un hueco, ¿está? Que mide aproximadamente 30 a 35 centímetros de longitud. Varía mucho dependiendo del tamaño de la persona. 30 a 35 centímetros de longitud mide, ¿verdad? Hay que acordarse que el uréter izquierdo es más larga. ¿Por qué? Porque ella está más alta, ¿se entiende? Entonces el uréter izquierdo mide aproximadamente 1.5 a 2 centímetros más que el uréter derecho, ¿está? Tiene un diámetro de aproximadamente 8 milímetros, 6 a 8. Y después tiene algunos estrechamientos. ¿Qué significa estrechamiento? Estreitamiento, ¿sí? Por ejemplo, así es su luz, de repente hace así, es más pequeño, ¿sí? ¿Cuáles son esos estrechamientos? En su origen, que es acá, ¿sí? A nivel origen, a nivel de los vasos ilíacos, ¿sí? Que es acá, a nivel de los vasos ilíacos, y en su terminación, que es en la vejiga. ¿Ah? Tiene 3 porciones. Tiene 3 porciones. Una porción abdominal. Gilberto. Calma, Gil. Bueno. Entonces, tiene 3 porciones. Porción abdominal, porción pelviana, ¿sí? Y porción intramural o porción parietal, en donde entra dentro de la vejiga. ¿Está? Entonces, estas son las porciones, 3 porciones. Abdominal, pélvica y intramural, ¿sí? Bueno, este estrechamiento es muy interesante que sepamos en su origen, a nivel de los vasos ilíacos y en su terminación, porque a nivel de este estrechamiento generalmente se obstruye, o sea que en este caso el cálculo viene y se obstruye, ¿se entiende? Y ahí lo que se produce el dolor, ¿sí? Ahí lo que se produce el dolor intenso. Entonces, esta es la característica en general. El uréter izquierdo es más comprido, es más larga, ¿está? Que el derecho. Muy bien. Ahora, tenemos la porción abdominal, en este caso de los uréteres, ¿sí? Acá está el uréter derecho y acá está el uréter izquierdo.
acá hay una relación muy importante que tenemos que saber, ¿sí? Que el uréter tiene relación con los vasos gonadales, ¿ven? Acá están los vasos gonadales. Cuando yo digo vasos gonadales me refiero a la vena gonadal y a esta arteria que es la arteria gonadal, ¿sí? Entonces, los vasos gonadales, que son estos, vasos gonadales, pasan por delante de esta estructura, ¿sí? Pasan por delante de los uréteres. Eso es interesantísimo que sepan, ¿sí? Entonces, los vasos gonadales pasan por delante o por detrás de los uréteres. Delante. Pasa por delante, eso es interesante que sepan, pasa por delante. Los uréteres son retroperitoneales, tienen que saber que ellos son órganos retroperitoneales, ¿sí? Y todos estos riñones, vasos gonadales, vena cava inferior, aorta abdominal, todos son ellos órganos retroperitoneales. ¿Está? Acá justamente dice, uréter, la región lumbar, está delante del psoas, o sea, este músculo psoas mayor, ¿verdad? Sigue a la vena cava inferior, a la derecha, está paralelo a la vena cava inferior, a la izquierda, el uréter izquierdo, por ejemplo, está paralelo a la aorta, y acá, lo más importante, está resaltado, los vasos gonadales lo cruzan por delante, ¿está? Y el uréter sacroilíaco, que es acá, pasa en este caso por delante de los vasos ilíacos. Acá es muy interesante, ¿sí? Este es muy interesante, el uréter sacroilíaco. ¿Qué dice acá? A la derecha, o sea que el uréter derecho, ¿sí? Cruza por delante del origen de la arteria ilíaca externa, acá. Cruza por delante del origen de la arteria ilíaca externa. O sea, el uréter derecho pasa por delante de la arteria ilíaca externa. Y el uréter izquierdo, ¿sí? Pasa por delante, ¿sí? Pasa por delante de la terminación, ¿sí? O a nivel de la bifurcación de la arteria ilíaca común izquierda, ¿sí? Esta relación se llama ley de Luska. Entonces ustedes se preguntan, ¿qué es la ley de Luska? La ley de Luska es nada más y nada menos que la relación, escuchen bien, es la relación de los uréteres derecho e izquierdo con los vasos ilíacos, ¿sí? Esa es la respuesta que ustedes van a dar. ¿Qué es la ley de Luska? Es la relación de los vasos, ¿sí? De los vasos ilíacos, ¿sí? Con los uréteres. Solo eso. Y ahora, excelente respuesta. Ahora, ¿y cómo sucede eso? ¿Cómo es la ley de Luska? Ahí ustedes tienen que explicar que el uréter derecho pasa por delante del origen de la arteria ilíaca externa, ¿sí? Pasa por delante de la arteria ilíaca externa, y el uréter izquierdo pasa por delante de la terminación o bifurcación de la ilíaca común izquierda. ¿Entendieron eso? Esa es la ley de Luska. Y si le pregunta otra vez, ¿y por qué sucede eso? Tienen que responder, es porque la aorta abdominal está un poco más hacia la izquierda y ahí se vuelve asimétrico. En este caso las ilíacas comunes están asimétricas, no están en la parte mediana al mismo. ¿Se entiende? Entonces acá hay un resumen de eso. Miren, este punto que tenemos acá, miren, perdón, este punto, ¿sí? Es la línea mediana, ¿sí? Este sería la línea mediana. Y fíjense que la aorta está orientada más hacia la izquierda. La aorta abdominal origina acá la ilíaca común derecha y la ilíaca común izquierda. Después de estas arterias ilíacas comunes a nivel de la articulación sacroilíaca, origina la arteria ilíaca externa, que es ilíaca externa, y esta es la arteria ilíaca interna, ¿sí? La misma cosa, la ilíaca común izquierda origina la ilíaca externa y ilíaca interna, ¿sí? Ahora bien, tenemos aquí el uréter derecho que se dirige hacia abajo, hacia nuestra vejiga. El uréter izquierdo, la misma cosa, hacia la vejiga.
¿Y qué nos dice la ley de Luska? La ley de Luska es nada más la relación de los uréteres, derecho e izquierdo, con los vasos ilíacos. ¿Sí? Esa es la ley de Luska. ¿Y cómo sucede eso? El uréter derecho pasa por delante del origen, ¿sí?, de la ilíaca externa. Y el uréter izquierdo pasa por delante de la terminación de la ilíaca común izquierda. Esa es la ley de Luska. Esa es la ley que todo el mundo no sabe explicar y a veces se pierden puntos en el examen. ¿Entendieron esta ley de Luska, gente? ¿Entendieron sí o no? Si no entendieron, voy a volver a explicar una vez más. Si entendieron, vamos a pasar. Repete, professor, por favor. Bueno, ¿qué es la ley de Luska? ¿Quién me puede contestar? É a relação dos vasos ilíacos com os uréteres. Es la relación Dos vasos ilíacos, não é isso? ¿sí? Com os uréteres. Direito. Perfecto, esa es la respuesta. Ley de Luska es la relación de los uréteres con los vasos ilíacos. Excelente. ¿Y cómo sucede? ¿Cómo es la relación del uréter derecho con los vasos ilíacos? ¿Cómo es? O uréter derecho pasa delante de la arteria ilíaca externa. Muy bien. ¿Y el uréter izquierdo? Pasa delante de la arteria ilíaca común. Ilíaca común izquierda. Izquierda. La terminación de la ilíaca común. ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué uno pasa? Eso es lo que quiero que entiendan. ¿Por qué el uréter derecho pasa por delante de la ilíaca externa? ¿Y por qué el otro pasa por delante de la ilíaca común izquierda? ¿Por qué? A arteria aorta abdominal está más a derecha, ¿no? Está más a la izquierda. Más a la izquierda. Por eso, porque acá si ustedes se fijan, esta es la línea mediana. Esta es la línea mediana, fíjense acá. Y la aorta está más orientada hacia la izquierda. Por eso sucede, en este caso, la ley de Luska. Por eso está esa asimetría. Entonces, eso nada más es la ley de Luska, ¿sí? Después ustedes van a volver a mirar la videoaula las veces que ustedes quieran y ahí van a fijar. ¿Está? Professor, ¿Sí? há alguma importância clínica da lei de Luska? Exactamente. Es solo para complicarnos la vida. Entendi. Sí, es solo para, tipo, significa que no tiene así una importancia, así tipo, hasta mi conocimiento, ¿verdad? Tal vez para los urólogos, no sé, pero realmente es una relación anatómica nada más, así tipo, que descubrieron, antes pues era así, antes, caray, tipo, no había así tipo otras cosas que hacer, entonces se ponían a estudiar, a disecar día y noche, ¿verdad? Y las estructuras que reconocían ellos, yo le voy a poner mi nombre, ¿se entiende? Por eso. Pero no tiene así tipo una importancia así tipo clínica en sí, no. ¿No? Y después, acá, la porción pelviana en el varón, ¿verdad? La porción pelviana en el varón tienen que saber que ellos se ubican acá. Viene acá, desciende y se ubica detrás mismo de la vejiga, que es esta es la vista posterior de la vejiga, y se ubica acá, detrás mismo de la vejiga. Viene acá, este uréter y este uréter. Y está en relación con esta estructura, que es el conducto deferente, ¿sí? Acá está. Es cruzado por delante por el conducto deferente, que es esto. Después vamos a entender qué es lo que es el conducto deferente. ¿Entienden? Si ustedes no entienden ahora esto, no se preocupen, porque en el aparato reproductor masculino nosotros vamos a volver a mencionar esto, ¿sí? Ese es el segmento yuxtavesical, ¿sí? Y el segmento parietal, en este caso, va a cruzar medial al paquete vasculonervioso obturador, ¿sí? Acá viene nuestro uréter, ¿sí? Y lo cruza al paquete vasculonervioso obturador y a la arteria umbilical. Bueno. Estas son relaciones anatómicas que ustedes van a mirar después y van a comprender, ¿está? Ahora, en la mujer, ¿sí? ¿Qué vista este es? Se cortó acá. Este es la vejiga,
Este es el útero, este es el recto. Este es un corte transversal que acá mismo se hace a nivel de la pelvis, en donde vemos acá, esta parte es el hueso coxal, ¿sí? Esto es, en este caso, la vejiga, este es el útero, este es el recto. Fíjense acá, estas estructuras que están pasando acá, ¿sí? Estos son los uréteres. Los uréteres, en este caso derecho e izquierdo, desemboca en esta estructura, en la vejiga. Desemboca en la vejiga, ¿está? Y esta parte del uréter tiene una relación muy importante, ¿sí? Con la arteria uterina, ¿sí? La arteria uterina, que es esta es la relación más importante que tienen que saber. La arteria uterina pasa por encima acá del uréter, ¿sí? Entonces la relación más importante en la mujer es que el uréter, ¿sí? Tiene relación con la arteria uterina. No se olviden de eso. Eso es lo que ustedes tienen que saber de este slide. Entonces, la arteria uterina está en relación íntima con el uréter derecho e izquierdo. ¿Se entendió? Muy bien. Y después tenemos acá, para terminar, ¿verdad? La porción intramural es cuando entra el uréter derecho y el izquierdo, entra acá dentro de la vejiga, ¿sí? Dentro de la vejiga. Esta es la parte interna de la vejiga, en donde podemos observar la entrada, la terminación de los uréteres. Acá está, abertura de los uréteres, ¿sí? Y acá tenemos el orificio interno de la uretra, ¿sí? Este es el interior, ¿sí? El interior de la vejiga. Acá está el músculo de la vejiga, que se llama músculo detrusor, ¿sí? El miércoles vamos a hablar de vejiga, ¿verdad? Entonces acá podemos observar el músculo, que es la que se contrae para poder eliminarse la orina. Por los uréteres, en este caso llega la orina a la vejiga, y por este orificio interno de la uretra sale la orina hacia el exterior. ¿Está? Acá hay un pliegue que se llama pliegue uretérico. Pliegue interuretérico. ¿Qué significa eso? Entre los uréteres, ¿sí? Y acá se forma tipo un triángulo, ¿ven? Se forma un triángulo. Se llama trígono vesical, ¿sí? Trígono vesical o triángulo de Lietau, ¿sí? ¿Cómo se forma el trígono vesical o triángulo de Lietau? Se forma a través de los dos orificios ureterales y entre el orificio interno de la uretra. Solo eso. ¿Qué dice acá? La desembocadura de los dos uréteres, que es esto, son estos, y el orificio interno de la uretra, que es este, orificio interno de la uretra, ¿sí? Delimitan el trígono vesical, que es este. Toda esta parte se llama trígono vesical o también llamado triángulo de Lietau, ¿sí? Esta es la porción intramural del uréter, ¿sí? Después, acá vemos la vascularización de los uréteres. En este caso tenemos las arterias ureterales largas, ureterales cortas. Las arterias en este caso, el uréter recibe de varios vasos sanguíneos las arterias, ¿sí? Acá, como verán, las arterias ureterales largas provienen de las arterias renales y de la arteria umbilical, ¿sí? Sin embargo, las arterias ureterales cortas provienen de las arterias gonadales, en este caso la arteria uterina, la arteria vesical inferior, ¿sí? De varios vasos sanguíneos, en este caso de varias arterias, provienen la vascularización, en este caso de los uréteres, ¿sí? Entonces no se estresen con eso, ¿está? Muy bien. Y hasta aquí llegamos, hasta el slide número 33. El miércoles vamos a continuar con vejiga y las uretras, masculina y femenina. Espero que hayan entendido la clase. Yo sé que fue un poco engorroso la clase, ¿verdad? Un poco complejo, ¿verdad? Pero yo sé que ustedes van a poder ponerse las pilas, van a estudiar y van a comprender. ¿Está? Ok, professor, muito obrigada. Muchísimas gracias a ustedes por la comprensión, Desculpa alguma por la coisa. paciencia.
Perdão? E desculpa algum comentário, assim, é porque agora ficou ótimo, entendeu? Então, No, por isso... no, eso fue muy bom porque justamente vinieron los técnicos y ellos estaban escuchando y ellos se cagaron. Entonces eso es bueno, ¿sí? Entonces ellos van a prepararse. Ai, No, que bom. Sim, eu tava eso Professor, dizendo aí uma que ia sair dúvida. da UP. no, ustedes Agora están eu acho pagando, que, ustedes están pagando assim, ese muito, derecho de tener la mejor atención. acho melhor você ficar na UP, porque assim, ¿Perdón? eu acho que a única que vai Acho que ele aceitar esqueceu o microfone matérias aqui é o PAC. ligado. Professor, uma dúvida. Qual a sequência de classes? Primeiro você vem com o sistema urinário, depois genitales e qual as sequências? Y una vez que termina el aparato urogenital, ¿verdad? Parcial, Parcial. después miembro superior, después parcial, después miembro inferior, ¿sí? Termina eso, neuroanatomía y después examen final y después segundo ano. Certo, graças. Vale. Quem vai ensinar todas as classes é você ou Jacobo e Martínez vai também? Y probablemente las clases a partir de ahora van a ser solo conmigo. Probablemente, no es seguro aún. Sim. Prática Então, professor, também, professor? ¿Perdón? A prática também? A prática é com vários docentes, aí tipo, vai ser com Jacob, comigo, aí com o Dr. Martínez, aí tipo, vai ser uma mistura. Ah, sim. E a aula de quinta já está preparada já para ter a prática ou não, professor? Ustedes miércoles ya van a tener su práctica, este miércoles. Não entendi. Creo que es jueves, ¿no? Se vocês vão ter a aula. Não, tinham falado pra gente que só semana que vem teria as práticas. Disse que nessas 2 primeiras semanas não haveria aula, só depois das 2 primeiras semanas. Não, na primeira, Gilberto. Na segunda já teria. Eu nem tô no Paraguai ainda. Então, aparentemente, segunda-feira, hoje, teria